La mentira comenzó con una mirada. Fue solo un segundo en el que Camila sostuvo la vista de Alejandro y todo se detuvo. En esa oficina llena de cristal y secretos, el rumor corrió antes de que pudiera detenerlo. Camila está embarazada del señor Vega. Podría haberlo negado, podría haber gritado la verdad, pero en lugar de eso, asintió con una sonrisa temblorosa. Alejandro, acostumbrado a controlar cada palabra, cada inversión, cada vida, no la desmintió. Nadie entendió por qué. En su silencio, el mundo creyó. Y de pronto, el juego comenzó. Ella fingía un amor, una vida, una promesa que no existía. Pero cada vez que él la miraba, el aire se volvía insoportable. Era deseo disfrazado de mentira, culpa mezclada con ternura. Ninguno de los dos sabía que ese pequeño acto, esa farsa improvisada, terminaría por destruirlos. Porque hay mentiras que se dicen una sola vez y cambian todo para siempre. Esa noche, la ciudad parecía arder. Camila no podía dormir. En cada esquina de su mente, el eco de lo que había hecho la perseguía. Su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes, rumores, preguntas. Alejandro no había dicho una palabra desde que la mentira se volvió pública, pero su silencio era más ruidoso que cualquier escándalo. En su interior, Camila temía una sola cosa: que él la enfrentara. No sabía si podía mirarlo a los ojos sin quebrarse. Y sin embargo, una parte de ella deseaba verlo, escuchar su voz, sentir esa calma peligrosa que él provocaba incluso cuando todo estaba al borde del colapso. No sabía si era culpa o atracción, pero su cuerpo ya no obedecía a su conciencia. Todo en ella ardía con una necesidad que no tenía nombre. Al mañana siguiente, la oficina olía a perfume caro y mentiras. Camila caminó entre las miradas que la desnudaban sin tocarla. Cada paso era un recordatorio de que su mundo ya no le pertenecía. Cuando Alejandro entró, el silencio fue absoluto. Su presencia llenaba el espacio como un trueno contenido. La llamó a su despacho. Nadie respiró. Ella entró sabiendo que tal vez no saldría igual. En ese despacho de vidrio, donde el lujo se mezclaba con la frialdad, él la miró por primera vez sin máscara. No hubo reproche, solo esa calma peligrosa de quien planea algo que nadie puede detener. Alejandro no habló de inmediato. La dejó respirar el miedo. Luego, con voz baja y controlada, le preguntó si estaba lista para seguir con la farsa. Si esto comenzó, no puede detenerse ahora, dijo. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso decir que todo era mentira, que no podía más, pero algo en él la detuvo. Era su mirada, esa mezcla de poder y fragilidad que nadie más conocía. Él no la creía inocente, pero tampoco culpable. Era algo más profundo. Una necesidad compartida de mantener viva una mentira que sin saberlo ya les pertenecía. Cuando salió del despacho, el corazón de Camila latía tan fuerte que apenas podía respirar. Alejandro había decidido mantener la mentira, pero en su voz había algo más que estrategia. Era deseo, disfrazado de control. Ella lo sintió. Lo vio en la forma en que la miró, como si su cuerpo fuera una amenaza. En el ascensor, el reflejo de ambos se mezcló en el acero pulido. Nadie podría imaginarlo. Pero la mentira ya tenía vida propia. Y en ese momento, Camila supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era solo miedo, era atracción. Era atracción. Era destino. El rumor había cruzado la ciudad como un fuego incontrolable. Valeria, elegante y fría, había comenzado a seguir cada movimiento de Camila. Alejandro,
Por primera vez, se encontró defendiendo algo que no era suyo. Camila, mientras tanto, vivía atrapada entre la culpa y la fascinación que le provocaba su protector silencioso. Cada mirada de él era un recordatorio de que estaba jugando con fuego, pero también de que no podía escapar. En una cena corporativa, rodeados de poder y falsedad, un roce accidental de manos encendió una chispa que ninguno podía controlar. La mentira ya no era solo suya. Estaba viva, peligrosa y, para sorpresa de ambos, seductora. Al día siguiente, Camila caminaba por los pasillos de la empresa con el corazón en la garganta. Cada sonrisa fingida era una máscara que la agotaba. Alejandro apareció detrás de ella, con su presencia capaz de silenciar cualquier rumor. Sin decir palabra, la tomó del brazo y la llevó a un despacho vacío. Allí, en la penumbra, su proximidad era eléctrica. Camila comprendió que ya no podía separar la mentira del deseo. Su mentira era ahora un lazo que los unía de manera peligrosa, intensa y absolutamente irresistible. Valeria decidió actuar. Esa tarde llamó a Camila a su oficina, con una sonrisa tan afilada como un cuchillo. Cada palabra era un desafío velado. Insinuaciones, preguntas, miradas calculadas. Camila intentó mantener la compostura, pero sentía que cada mentira podía romperse en cualquier momento. Alejandro, lejos de intervenir, observaba desde la distancia. Camila entendió que la guerra apenas comenzaba y que, para sobrevivir, tendría que jugar tan bien como su enemiga. Más tarde, Alejandro confrontó a Camila en la terraza de su oficina. Lejos de miradas indiscretas, «No voy a dejar que jueguen contigo», dijo con firmeza. Su voz, grave y suave al mismo tiempo, hizo que Camila sintiera que podía confiar en él y temerle a la vez. Cada palabra, cada gesto, era un recordatorio de que la línea entre la mentira y la realidad ya no existía. Lo que comenzó como un engaño se estaba transformando en algo imposible de controlar. Y ambos lo sabían. Esa noche Camila no podía dormir. Sus pensamientos volvían a Alejandro, a su silencio y a su mirada. Cada imagen de él la consumía. Y entonces lo entendió. La mentira había abierto una puerta que no podía cerrar. Sus sentimientos eran reales, peligrosos, y no había escapatoria. Si alguien descubría la verdad, todo se derrumbaría. Pero por primera vez, Camila sintió que valía la pena arriesgarlo todo por lo que empezaba a sentir. El primer roce real ocurrió sin que ninguno lo planeara. Camila pensó que sería un momento trivial. Un accidente, un roce de manos mientras revisaban documentos en la oficina. Pero cuando sus dedos se tocaron, el mundo se detuvo. Alejandro la miró con intensidad y ella sintió que el suelo desaparecía. Cada respiración era pesada, cada pensamiento imposible de controlar. La mentira se había convertido en un juego prohibido y delicioso, y Camila supo que estaba cayendo sin red. Lo que empezó como miedo y engaño ahora era deseo, y nadie podría salvarlos de sí mismos. Valeria comenzó a sospechar con más fuerza. Cada sonrisa de Camila, cada mirada de Alejandro, era para ella un enigma que debía resolver. Esa tarde la llamó a su oficina con un café en la mano y una sonrisa afilada. Camila intentó mantener la calma, pero su corazón latía desbocado. Sabía que cualquier error podría arruinarlo todo. Alejandro, lejos, observaba con silenciosa preocupación. Cada movimiento de Valeria era una amenaza. Cada segundo de silencio, un recordatorio de lo frágil que era la mentira que los mantenía unidos. Esa noche Alejandro la encontró en la terraza de su penthouse. La ciudad brillaba a sus pies, pero Camila solo podía pensar en la prohibición de lo que estaba sintiendo. Alejandro se acercó lentamente, con cuidado, pero sin dar espacio para escapar. Tomó de la mano y la sostuvo contra su pecho. Todo era eléctrico,
la distancia, el roce, la respiración compartida. Camila supo en ese instante que ya no había vuelta atrás. La mentira había despertado un deseo que ninguno de los dos podía controlar, y el riesgo se volvió irresistible. Al día siguiente, el peso de la mentira se hizo tangible. Camila recibió un mensaje de Julián. Sé que algo pasa, y me duele no poder protegerte. Su corazón se dividió en tres: el deseo que sentía por Alejandro, la culpa de engañar a Julián y el miedo a Valeria. Cada uno de sus pasos se volvió calculado, cada sonrisa medida. Alejandro, mientras tanto, planeaba cómo mantenerlos a salvo sin revelar nada. Pero sus propios sentimientos comenzaban a traicionarlo. La farsa se volvía cada vez más real, y ninguno estaba preparado para las consecuencias que se avecinaban. Esa noche, en un evento de gala, Alejandro y Camila compartieron un baile casi secreto, entre las luces y el murmullo de los invitados. Nadie debía verlos, nadie debía notar el deseo que surgía entre ellos. Cada giro, cada roce era un desafío a la moral, un recordatorio de que la mentira los había acercado a un límite peligroso. Camila comprendió que había cruzado la línea, ya no podía regresar a la inocencia, y el juego prohibido se volvía cada vez más irresistible. La mañana comenzó con titulares que golpearon a Camila como una tormenta. La ciudad hablaba de ella como si fuera culpable de un pecado que no había cometido, y al mismo tiempo que había deseado. Alejandro apareció en la oficina, impasible pero tenso, con la mirada fija en ella. Cada palabra que pronunciaba parecía contener una advertencia y una promesa a la vez. Camila entendió que no podía fingir más. El juego se estaba volviendo peligroso, y la mentira que había comenzado para proteger su empleo ahora amenazaba con devorarlos a ambos. Valeria decidió que no podía perder tiempo. Esa tarde confrontó a Alejandro en privado, sugiriendo que algo pasaba con Camila. Su voz era suave, pero cargada de veneno. Alejandro no respondió de inmediato. Cada palabra de Valeria era como un golpe silencioso, recordándole que la mentira tenía un precio. Camila, desde lejos, observaba cómo su mundo comenzaba a derrumbarse, y por primera vez temió que la pasión que sentía por Alejandro fuera el inicio de su propia destrucción. Esa noche, Alejandro encontró a Camila en su apartamento, temblando frente a la noticia del escándalo. La tomó entre sus brazos y por un instante todo el miedo desapareció. Pero el peligro acechaba en cada esquina. Rumores, miradas curiosas, periodistas que esperaban cualquier error. Alejandro no podía protegerla completamente, y Camila lo sabía. Sin embargo, el calor de su cercanía y la fuerza de su abrazo la hicieron olvidar todo por un momento. La mentira, la pasión y la culpa se mezclaban hasta volverse inseparables. Julián no podía quedarse al margen. Esa tarde envió un mensaje directo a Camila, ofreciéndose para ayudarla a salir de la presión de los rumores. Sus palabras eran sinceras, cargadas de dolor y de amor no confesado. Camila se debatía entre la lealtad hacia Julián y la atracción incontrolable que sentía por Alejandro. La mentira ya no solo era un escudo, se había convertido en un laberinto donde cada paso podía llevarla a perderlo todo. Esa noche, en la terraza del penthouse, Alejandro y Camila compartieron un momento de silenciosa confesión. Sus manos se entrelazaron, sus respiraciones se sincronizaron, y por un instante el mundo desapareció. Pero ambos sabían que afuera todo seguía siendo un campo minado de mentiras, celos y peligros. La atracción que sentían era tan intensa como la amenaza que los rodeaba. Ninguno podía negarlo. La mentira se había convertido en pasión,
y la pasión en un riesgo que podría destruirlos. El primer escándalo estalló durante una gala de beneficencia. Camila no esperaba que todos la miraran. Cada mirada era un juicio silencioso. Alejandro se mantuvo a su lado, firme y protector, pero la tensión entre ellos era palpable. Sus manos se rozaron de nuevo, y un instante de contacto provocó un torbellino de emociones. Culpa, deseo y miedo mezclados. La mentira ya no podía sostenerse con suavidad. Cada segundo fuera del control amenazaba con destruir lo que ambos intentaban proteger. Valeria no podía esperar más. Esa noche envió a su asistente a tomar fotografías comprometedoras de Camila y Alejandro. Cada imagen era una daga silenciosa destinada a destruir la farsa antes de que ellos pudieran reaccionar. Camila lo descubrió por accidente y sintió que el mundo se venía abajo. La mentira, que había protegido su trabajo y su corazón, ahora estaba a punto de volverse en su contra. La presión era insoportable y Alejandro lo sabía. Esa noche, Alejandro llevó a Camila a su penthouse, lejos de las cámaras y de las miradas curiosas. La tensión acumulada explotó en un instante silencioso. Sus labios se encontraron, su cuerpo se acercó, y la pasión reprimida de semanas estalló con fuerza. Cada roce y suspiro era un desafío a la razón, un grito silencioso contra las mentiras que los habían unido. Camila sintió que ya no podía resistir más. La atracción era demasiado fuerte, demasiado peligrosa, demasiado real. Mientras tanto, Julián no podía permanecer en silencio. Esa noche, la llamó con voz temblorosa, preguntando si todo era cierto. Camila colapsó frente al dilema. Su amor secreto por Alejandro y la lealtad hacia Julián chocaban en un choque doloroso. La mentira, que alguna vez fue un escudo, ahora se había convertido en un laberinto de traiciones y deseos imposibles. Cada palabra de Julián le recordaba lo que estaba a punto de perder. El amanecer los encontró juntos en la terraza del penthouse. El peligro seguía ahí, latente, pero Alejandro y Camila se aferraban a la única verdad que podían sentir. Su atracción era innegable y arrasadora. Sus cuerpos hablaban lo que la mente negaba, y por primera vez aceptaron que la mentira los había llevado al límite donde la pasión y el miedo coexistían. Sabían que no había regreso posible. Cada decisión los acercaba a un precipicio del que nadie podría salvarlos. El primer titular verdadero apareció en la portada de todos los diarios. La mentira del embarazo se convierte en escándalo real. Camila sintió un nudo en la garganta. Alejandro la tomó del brazo, firme y silencioso, como si pudiera protegerla de todo. Pero afuera, el mundo no perdonaba errores ni secretos. Cada cámara, cada mirada, cada palabra de los periodistas era un recordatorio de que la mentira se había vuelto demasiado grande para sostenerla. Camila comprendió que ya no había escapatoria. Todo estaba en juego. Valeria no perdió tiempo. Esa tarde irrumpió en la oficina de Alejandro, exigiendo explicaciones, dejando claro que su paciencia había terminado. Cada palabra era como un disparo directo al corazón de Camila, aunque Alejandro intentara calmar la situación. La guerra estaba declarada y no había lugar para mentiras ni medias verdades. Camila comprendió que, si querían sobrevivir, tendrían que enfrentarlo todo y hacerlo juntos o perderlo todo. Esa noche, Camila no pudo evitar llorar. Alejandro la llevó a su penthouse y entre sus brazos todo parecía posible. Sus labios se encontraron con urgencia. Cada beso un refugio y un desafío.
La pasión acumulada se volvió desenfrenada. Cada roce, cada suspiro, era un acto de rebeldía contra el mundo que los condenaba. Sabían que estaban jugando con fuego, pero por primera vez no les importaba. La mentira había creado algo real, incontrolable y peligroso. Mientras tanto, Julián ya no podía quedarse en silencio. Esa noche apareció inesperadamente en la puerta del penthouse. Sus ojos mostraban dolor y traición. Camila se sintió atrapada entre el deseo, la mentira y el amor no confesado de Julián. El peso de sus decisiones se volvió insoportable. Alejandro, alerta, mantuvo la calma, pero la tensión entre los tres llenaba la habitación. La mentira había generado un triángulo imposible y mortal, y cada respiración se sentía como una bomba a punto de estallar. El amanecer reveló la verdad. No había forma de esconderse más. La mentira se había convertido en escándalo, pasión y peligro en proporciones iguales. Camila miró a Alejandro y supo que nada volvería a ser igual. Todo estaba al límite. El amor prohibido, la mentira, los secretos, los celos. Y aún así no podían separarse, porque a veces las cosas que no deberían existir existen con más fuerza que cualquier verdad. La confrontación final comenzó en la oficina de Alejandro. Valeria, furiosa y decidida, exigió que Camila se marchara. Alejandro se interpuso entre ellas, su mirada ardiente y protectora. Camila sintió un estremecimiento. La mentira había terminado, pero lo que había nacido entre ellos era más real que nunca. Cada palabra era un desafío, cada silencio, un puente hacia la verdad que no podían negar. Por primera vez, Camila comprendió que su destino ya no estaba en sus manos, sino en el de aquel hombre que la había atrapado con su pasión y poder. Esa tarde, Camila se enfrentó a Julián. Sus ojos se encontraron con dolor y resignación. Él sabía la verdad, pero también entendía que su amor no podía competir con lo que había surgido entre ella y Alejandro. Camila lloró, explicando que nada de lo que sentía había sido planeado, que el amor, la pasión y la mentira se habían mezclado hasta volverse inseparables. Julián la abrazó, dejándole ir, sabiendo que la decisión de su corazón ya estaba tomada. Alejandro y Camila, finalmente solos, se enfrentaron a la verdad de su relación. La mentira ya no tenía poder. Lo que sentían era demasiado real para negarlo. Sus manos se entrelazaron, sus miradas se encontraron y en silencio se prometieron protegerse mutuamente, enfrentando juntos cualquier obstáculo que el mundo les pusiera. Por primera vez, la pasión y el deseo no eran peligrosos, sino salvación. La revelación pública llegó. Camila confirmó a los medios que todo había comenzado como una mentira, pero que había nacido un amor real e imposible de ignorar. Alejandro, junto a ella, la sostuvo con orgullo y determinación. La ciudad reaccionó. Algunos criticaban, otros admiraban, pero ellos no necesitaban aprobación. Lo que importaba era que habían sobrevivido a la tormenta y ahora podían elegir su destino. Juntos. El último atardecer los encontró abrazados en la terraza de su penthouse. La mentira había quedado atrás, y lo que quedaba era el amor imposible que habían construido entre riesgo y pasión. Camila apoyó su cabeza en el pecho de Alejandro, respirando con alivio y deseo. Alejandro la sostuvo, prometiendo que nunca más habría secretos entre ellos. La ciudad brillaba a sus pies, testigo de un amor que había nacido de la mentira y se había transformado en verdad.